El Salvador es uno de los países más desiguales de América Latina. A pesar del crecimiento sostenido de su economía durante los últimos años, la mitad de sus habitantes vive bajo la línea de la pobreza. El 20% de la población más rica acapara el 60% de los recursos, mientras que el 20% más pobre vive con el 2%. Con más de 7 millones de habitantes en apenas 21.000 kilómetros cuadrados, este país es uno de los más densamente poblados en América. Y eso a pesar de que más de 2 millones de salvadoreños viven fuera de sus fronteras. Marta del Barrio, desde 2004, es la delegada de Cáritas de Asturias en Centroamérica. Ella es la encargada de coordinar el apoyo que esta institución brinda a varias contrapartes en América Central. Llegué a Honduras en julio del 99 a Progreso. Llegué ahí porque acababa de terminar la carrera, la había terminado el mes anterior y a finales del 98 había sido el huracán Mitch, que había asolado toda esa zona norte de Honduras, ¿verdad? Una zona que yo conocía de oídas porque desde el Colegio de los Jesuitas llevaban años mandando voluntarios, ¿verdad? Entonces, 3 amigas decidimos venirnos a pasar el verano, eran 2 meses y medio. Y hicimos contacto con el padre Ricardo Fayer, jesuita que estaba de superior en Progreso, y él nos ofreció recibirnos en el comité de reconstrucción que se llamaban. Yo trabajé en el macroalbergue de Progreso, donde estaban alojadas más de 300 familias afectadas por el huracán, en una guardería, ¿no? Y luego me volví a España 5 meses. Pero ya me había quedado el gusanillo de volver, ¿verdad? Entonces estuve en España un tiempo y luego en marzo del 2000 me volví a Progreso y ahí estuve 2 años más. El segundo año ya trabajé para Fundasal, que es una ONG salvadoreña, que había llegado solicitada por los jesuitas, ¿no? Los jesuitas les habían pedido que llegaran a apoyar la construcción de viviendas. Primero seguimos esta organización en Fundasal trabajando en proyectos de vivienda, entonces ya era la reconstrucción de los terremotos de El Salvador. En enero y en febrero del 2001 hubo 2 terremotos en el país que acentuaron el déficit habitacional que aquí existe. Y entonces llegó también mucha cooperación para proyectos de vivienda y yo estaba encargada de la parte social de un proyecto cercano a la costa. A Cáritas empecé a trabajar con Cáritas en mayo del 2004. La persona que estaba encargada de cooperación era alguien que me conocía, que sabía que yo estaba aquí. Y vieron la oportunidad de tener a alguien que apoyara y acompañara los proyectos que aquí tenía Cáritas, que era el lugar más importante, ¿no?, para la cooperación internacional, Centroamérica. Teníamos proyectos en Honduras, El Salvador y Guatemala. Y entonces el que yo estuviera aquí, facilitó las cosas, más que traer a alguien de España para contratarme. Y desde entonces, me dedico al seguimiento, ya sea vía informes o viajando a los proyectos. En 1980, El Salvador se situó en el centro de la opinión pública internacional. El 24 de marzo era asesinado en San Salvador Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en medio de una guerra que se prolongó por más de una década y cobró la vida de más de 100.000 personas. El arzobispo Romero, que había llegado a presidir la conferencia episcopal con la fama de ser un pastor conservador y cercano a la burguesía salvadoreña, sufrió una profunda transformación al conocer de cerca los sufrimientos de su pueblo. Esta transformación lo llevó a denunciar la represión y a situarse en la mira de aquellos que se resistían, con violencia, a perder sus privilegios.
Bueno, estamos en la capilla del Hospitalito, el llamado Hospitalito, Hospital de la Divina Providencia, el lugar donde fue asesinado Monseñor Romero. Él vivía aquí en una casita que está aquí a la par. En el momento del asesinato estaba diciendo misa, celebrando la misa, y en la consagración un francotirador desde algún punto del otro lado le disparó, matándolo en el acto, ¿verdad? En la misa, bueno, había fotógrafos, estaban las hermanas, era un pequeño grupo de gente, pero hubo testigos que vieron el coche que estaba esperando el francotirador, a las personas, y finalmente, bueno, la Comisión de la Verdad definió que el autor intelectual era el mayor Roberto D'Aubuisson, que es el fundador del partido Arena, el partido que lleva gobernando en El Salvador desde hace 20 años. A Monseñor lo asesinaron por dos razones: por ser fiel al Evangelio, por ser fiel a la doctrina social de la Iglesia, desde ese clamor de un pueblo que estaba siendo oprimido. Entonces, desde allí, quienes queremos ser fieles a ese Evangelio de Jesús de Nazaret, su palabra sigue siendo vigente, no solo en el pueblo salvadoreño, sino que en toda la Iglesia, ¿no? La Iglesia profética, la Iglesia en opción por los pobres, por la verdad, por la justicia. Claro, para la Iglesia que quiere ser fiel al reino, al proyecto de Dios. Pero también sabemos que para la gran mayoría de quienes quieren vivir un cristianismo sin compromisos, no tiene vigencia el martirio de Monseñor. Todavía hoy, la palabra de Monseñor sigue viva en su pueblo y alienta la esperanza de miles de salvadoreños y salvadoreñas. Porque Monseñor defendió la vida. Creo que independientemente de la religión, como seres humanos, a eso estamos llamados, a vivir la vida en plenitud, a vivir la vida como hijos e hijas de Dios, en nuestro caso como cristianos y cristianas, ¿verdad? Pero todos aquellos hombres y mujeres que no comulgan el mismo credo y que luchan porque en este mundo se pueda vivir como verdaderos personas, con la misma igualdad, con la misma justicia, desde allí Monseñor es universal. Dicen que a los 6 meses de estar viviendo en ese cuartito a la par de la sacristía, vino un cardenal de Roma y entró sorpresivamente al cuarto y le dijo a Monseñor que como era justo que siendo el arzobispo de El Salvador, estuviera viviendo en ese lugar, que eso no era un lugar digno para un arzobispo. Y dicen que Monseñor se molestó y le dijo: puede ser que para un arzobispo esto no sea un lugar digno, pero para mí es un palacio. Al ver que la mayoría de mi pueblo vive en casas de cartón. Pero yo creo que para todo el que cree que el mundo debe ser un poco más justo, Monseñor es una figura clave, ¿no? Es alguien cercano, bueno, aquí además es muy cercano, no hay recuerdos de él en todas partes, y que asumió un compromiso consciente de dónde lo llevaba, ¿no? Lo que dicen es que tenía mucho miedo a la muerte, pero bueno, afrontó ese miedo y lo continuó. Entonces, para quienes creemos que se pueden cambiar las cosas, que se puede hacer una sociedad más justa, es un reto permanente que bueno, te anima, te da esperanzas y te hace sentir chiquito también, ¿no? Porque es una figura demasiado grande. Romero no fue el único religioso asesinado por fuerzas militares o paramilitares en El Salvador. Cientos de catequistas, celebradores de la palabra y sacerdotes fueron asesinados y desaparecidos durante la sangrienta década de los 80. Entre ellos, el rector de la UCA, Ignacio Ellacuría, y otros sacerdotes jesuitas de origen español. Estamos en la capilla de la Universidad Centroamericana, la Universidad Jesuita de San Salvador, donde están las tumbas de los 6 jesuitas mártires asesinados en el año 89, en noviembre del 89, por el batallón Atracat del ejército salvadoreño. El asesinato se dio en medio de la ofensiva, la que la guerrilla creía que iba a ser la ofensiva final, en la que iban a tomar la ciudad y hacerse con el control del país. El gobierno, asustado
por la fuerza de esta ofensiva, en una acción un tanto desesperada, y mandó al ejército a matar a los jesuitas, ¿no? A los intelectuales, otros cercanos al pueblo, que estaban en continuo contacto con ambas partes, con el ejército y con la guerrilla, buscando una solución pacífica al conflicto. También se mató aquí a las 2 mujeres que los ayudaban en su vivienda,